volcar todo esto que estamos diciendo, o que se supone vamos a calcular. Bueno, muy bien. Entonces, ¿cómo se supone, pudieron leer algo sobre cómo se descomponen las eficiencias en el uso del nitrógeno en este sistema? En realidad de 3 cuadrantes, hay 4, pero solamente 3 de ellos se utilizan. ¿Cómo normalmente, mientras ustedes me comentan, yo voy a ir poniendo los valores tal como están? La eficiencia de aplicación. Eficiencia de aplicación. Bueno, No sé. no, bueno, No sé, para, digan, si dicen algo, al menos expliquen qué entienden por lo que dicen. o sea, ¿cuántos kilos de grano por kilo de N aplicado se obtienen? ¿A eso se llama eficiencia de aplicación? No, bueno, yo le puse ese nombre, pero no sé si... Bueno, no. Opinerismo no, por favor. Tratemos Está bien. de aprovechar el escaso tiempo que queda de acá a la evaluación. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo llaman a los kilos de grano por unidad de nitrógeno aplicado? ¿Sí? ¿De eso estamos hablando? A todos los demás los escucho. Sí, bueno, muy bien. ¿Cómo se llama esa eficiencia? Está bien, esa es una eficiencia, estamos de acuerdo. ¿Cómo se llama? Si pudieron leer algo, digo, al menos. La eficiencia en el uso del nutriente, del nitrógeno. La eficiencia en el uso del nitrógeno es general. Todas en alguna medida son eficiencias en el uso del nitrógeno. Hay 3, uno puede hablar de 3 grandes eficiencias. La eficiencia fisiológica, la eficiencia de absorción o fracción de recuperación, como bien dice por ahí el enunciado, ahora vamos a ver, y la eficiencia agronómica. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son cada una de ellas? Enuncié 3. ¿Sí? Y acá vamos a volver a poner, porque el nitrógeno del fertilizante lo tenemos en 2 lugares, ¿verdad? O sea que vos estás hablando, uno tiene acá que ubicarse un poquito tiene alguna dificultad porque, como les decía, es un sistema de ejes cartesianos que uno va analizando alguna variable que en determinado momento es eje X para otra, que se convierte en eje Y, y cuando mira otro de los cuadrantes, esa variable que fue variable de respuesta, por ejemplo acá abajo, ahora se convierte en variable independiente, y la variable dependiente es, por ejemplo, el rendimiento en grano. Luego volvemos a tener la misma variable, el nitrógeno del fertilizante, ahora en este eje que oficia de un eje X, variable independiente, y también el rendimiento en grano como variable de respuesta o independiente. Lo que vos acabas de describir lo veríamos acá, ¿sí? Respuesta, rendimiento en grano por unidad de fertilizante agregado. Esa sería ¿cuál de las eficiencias? Si uno habla de eficiencia, si uno va cronológicamente, lo primero es la absorción del nutriente. Sin absorción del nutriente no tiene mucha expectativa el cultivo. Por lo tanto, la primera es la eficiencia de absorción, o si estamos en realidad concentrándonos exclusivamente en el uso del fertilizante, lo llamamos fracción de recuperación, porque lo que nos interesa es principalmente evaluar cuánto de lo aplicado es recuperado por el cultivo. Pero uno podría, si no está exclusivamente interesado en eso, sino en la capacidad de absorber nitrógeno, perfectamente acá podría poner el nitrógeno del fertilizante más el nitrógeno del suelo, ¿sí? Y mirar la eficiencia de absorción en general de las 2 fuentes. Entonces, en lugar de partir de 0, que sería el tratamiento no fertilizado, hacia valores mayores, que son los de aplicación, en este caso de 150 unidades de nitrógeno, partiríamos de algún valor conocido de nitrógeno inicial. Pero normalmente el trabajo original de DeWitt a lo que invita es a interpretar, es un trabajo con objetivos agronómicos. Por lo tanto,
lo que invita es a interpretar el aprovechamiento del nutriente. Y principalmente porque la última de las eficiencias, la que vos describiste, que está en este cuadrante, tiene por objetivo luego hacer una comparación de respuesta por unidad de fertilizante agregado y en función de ella y el precio de cada uno de los insumos, el fertilizante y del producto, el grano, decidir si vale la pena continuar fertilizando o no. Por lo tanto, sí, es una mirada fuertemente agronómica la de esta aproximación. Pero uno podría, como les dije, poner aquí abajo nitrógeno del suelo más el fertilizante. Muy bien, entonces volvemos a las eficiencias. Acá ya ubicamos, un poco nos vamos dando cuenta de, yo les dije que hay tres, la de absorción, concentrada en el fertilizante, fracción de recuperación, la fisiológica. ¿De qué nos hablará? La eficiencia fisiológica, que fue justamente la que ejercitamos con el primer problema en la clase, el único que hicimos en la clase pasada. ¿Mm? ¿A qué hará referencia? Es la eficiencia fisiológica, ¿cómo la describiría? Es el rendimiento obtenido por unidad de nitrógeno. Absorbido, fantástico. O sea que estaríamos ubicándonos en este cuadrante. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Sí, bueno, muy bien. La agronómica está acá, que es la que, como decía, describieron al principio ustedes, y la de absorción o fracción de recuperación está por aquí. Bueno, entonces, habiendo definido cada una de las eficiencias en el uso del nitrógeno, ahora volquemos los datos y tratemos de simplemente resolver y graficar lo que acabamos de decir. Hay un único nivel de nitrógeno, o sea que pongámoslo más o menos por aquí, como para tener una referencia. Es más fácil, relativamente fácil de graficar porque hay una sola dosis, si no tendríamos que tener mucha cautela, y esto ténganlo muy en cuenta para cuando hagamos la evaluación y bueno, obviamente para cualquier graficación, pero muy especialmente cuando hagamos la evaluación, porque si uno no grafica, como les dijimos desde el primer día en esta materia, si uno no grafica guardando las proporciones, lo más probable es que se equivoque. El gráfico debiera ser una referencia para indicarnos también si hay algo que está mal, pero si el gráfico está fuera de escala, no nos va a alertar sobre nada. Entonces tenemos una situación sin agregado de fertilizante, tanto para riego como para secano, y otra situación con agregado de fertilizante en la misma cantidad para ambos. ¿Cuál fue el nitrógeno absorbido sin fertilizante? 90 kilos y 75. Muy bien, 90 y 75. Entonces acá también vamos a tratar de tener cuidado en cómo representamos esto para no equivocarnos. Y para eso, lo que les sugiero es que traten de distribuir el eje de manera de contemplar los valores máximos y que no se vaya a cualquier parte. Entonces, si ponemos 150 por aquí, ahí nomás va a estar 170, eso nos permite ya decir, bueno, con ese valor, después, más o menos a mitad de camino, ponemos 175, perdón, 75, y entonces vamos a poder distribuir estos. Hoy no, tenía un valor mucho más alto, ¿ves? Se me estaba escapando. 190 es el valor más alto. Alértenme, vengo con pocas horas de sueño hoy. Así que muy proclive a hacer cosas mal. Vamos a corregir esto. Lo corregimos, no es un problema. Ahí está, muy bien. Entonces, 200 y 100, estamos seguros que más o menos van a representar bien los valores que tenemos de absorción, que como ustedes dijeron, va desde 75 como mínimo a 190 como máximo. Muy bien. ¿Alguna que represente la fracción de recuperación o eficiencia de absorción? ¿Cómo la representaría? A ver. Pidieron un Jamboard, ahora háganse cargo para interactuar. Vamos.
Sí, estoy pensando, María, la verdad que no leí mucho, entonces bueno, tampoco quiero hacer una burrada porque no tiene sentido. Bueno, Marcamos el punto y establecemos la recta desde el origen. bueno, exactamente. Bueno, exactamente. Miren, ustedes acá van a ver, en definitiva, si quieren lo podemos hacer con cálculos primero. Entonces, quizás eso los oriente un poco a cómo representar esto aquí. Si uno habla de eficiencia de absorción, eficiencia en el uso del nitrógeno, eso sería una eficiencia en el uso del nitrógeno absorbido, o acción de recuperación, ¿sí? No podría definirlo. Una eficiencia en el uso del nitrógeno referida a la absorción, ¿no? Quizás nitrógeno de absorción. Eficiencia en el uso del nitrógeno para absorción o fracción de recuperación. Ojo que no es la eficiencia fisiológica que vamos a hacer aquí, ¿sí? ¿Cómo la calcularíamos? Por ejemplo, ¿cuál sería la fracción de recuperación del fertilizante para el caso del secano? Sería... Es lo absorbido. Piensen qué vamos a poner acá. Estamos Bueno. viendo esto. El I, o sea, el numerador, es la absorción. Y estamos viendo, en realidad, estamos interesados en saber la diferencia entre el fertilizado y el no fertilizado. Y la diferencia abajo, que es el fertilizante, es sencilla, 150 menos 0, así que ya está. Eso va a ser Y arriba pones los kilos del fertilizado menos los kilos del no fertilizado. ¿Los kilos de qué? Los kilos de rendimiento. ¿Cómo de rendimiento? Si estoy mirando este cuadrante. Pero si no, ¿cómo haces? Pero ¿cuáles son las variables del cuadrante? Sería la diferencia entre el que está fertilizado y el que no está fertilizado para saber cuánto nitrógeno tomó. Pero la diferencia ¿en qué? ¿Qué cosa es la diferencia? El nitrógeno absorbido. Muy bien, la diferencia en nitrógeno absorbido, o sea, sería 160 menos 90. Exacto, sobre el nitrógeno fertilizado. ¿Sí? Dividido 150 menos 0. Lo vamos a expresar para que no quede duda, ¿sí? ¿Por qué lo vamos a expresar para que no quede duda? Porque en este caso hay una sola dosis, pero si hubiese más dosis, siempre estas relaciones se hacen a dosis sucesivas. Es decir, si yo acá tuviera una situación más que me dice que hay un agregado de 200 unidades de N y que con 200 unidades de N, por ejemplo, absorbió solo 170 kilos de nitrógeno, la diferencia que yo debiera mirar es 170 menos 160 y dividido 200 menos 150. ¿Sí? ¿Están de acuerdo con eso? Porque si no, de lo contrario, sería como estar comparando siempre con el testigo que no recibe de fertilizante, sería como estaríamos siempre diciendo que algo se recupera cuando intuitivamente debiéramos darnos cuenta que en algún momento, por el absurdo, va a haber algún nivel de agregado de nitrógeno para el cual ya no haya más absorción posible por parte del cultivo. Y eso acá lo tendríamos que ver como un plató. Vamos a hacer una representación que después borramos, no hay problema. Eso lo estaríamos viendo. Así, el primer aumento, pero y después, en algún momento, veríamos algo así, ¿sí? En teoría. ¿Están de acuerdo? En algún momento se va a saturar la capacidad del cultivo de seguir absorbiendo nitrógeno si yo pongo cantidades descomunales. Por lo tanto, aunque sea por el absurdo, me tengo que dar cuenta que acá abajo, si hay varias dosis, con una sola no. Ahora vamos a ver por qué. Si hay varias dosis, en algún momento tendría que poder recrear este tipo de respuesta. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces, volvamos para atrás. Para el primero, para el de secano, esto es el caso de secano, para el primero, vamos a poner acá, fracción de recuperación en secano, para no equivocarnos, la cuenta es esta que tienen aquí, ¿sí? ¿Y cuánto da esto? 0,47.
Bien, les creo, ¿eh? Bueno, muy bien, 0,47. ¿Sí? Bueno, ahora lo vamos a graficar. Esto que ustedes han calculado, tienen que ser capaces de, tenemos que ser capaces de visualizarlo sin problema en la representación gráfica que está ahí abajo. Pero bueno, empecemos al menos por las cuentas y ese camino nos ayuda a llegar luego a la figura. ¿Cómo sería esto para el riego? Que no son estos valores. ¿Cuáles son estos valores para el riego? Tenemos sin fertilización sería 75 y el fertilizado 190. Muy bien, o sea que sería 190 menos 75. Exacto. Y abajo lo mismo, porque es la misma dosis, no hubo una dosis diferencial. ¿Cuánto nos da esto? 0,77. Muy bien. Algo que ya podemos ir tomando como una referencia bastante válida. Y es que la capacidad de recuperar nitrógeno de una fertilización es siempre más elevada cuando hay buena disponibilidad de agua. Por lo tanto, la mayor fracción de recuperación del regado evidencia eso. Fíjense que es capaz de recuperar un 30% más del fertilizante aplicado. A la misma dosis, ¿sí? Recupera un 30% más, de 47, aumenta en un 30% la fracción de recuperación, ¿sí? El regado recupera, y ahora vamos a ver, hablamos de un uso aparente del nitrógeno, esta recuperación, una recuperación aparente del nitrógeno. El problema 3 que hicimos ayer, si lo miran, justamente discutimos ese aspecto porque la única manera de hacerlo, de poder discernir claramente cuánto del nitrógeno absorbido por un cultivo proviene del fertilizante, es utilizando una fuente marcada de nitrógeno en este caso. Eso rara vez se hace, solo con fines de investigación. Entonces, en la mayoría de los casos, cuando se hace este tipo de análisis para decidir si qué dosis, si vale la pena seguir aumentando, ¿no? En qué nivel se satura y demás, uno habla de uso aparente del nitrógeno, de recuperación aparente del nitrógeno, porque se parte del supuesto que de estos 160 o de estos 190 kilos de nitrógeno absorbidos por los tratamientos fertilizados, una cantidad equivalente a la que absorbieron los controles, o sea, 90 en este caso y 75 en este, provienen del suelo. Y es la diferencia entre ambos, en este caso sería 70 unidades de nitrógeno y en este caso sería 115 unidades de nitrógeno, provienen del fertilizante, ¿sí? Ahora eso es como un sistema contable de caja chica, es un supuesto, no es que sea real. Por eso hablamos de uso aparente del nitrógeno del fertilizante. Bueno, muy bien, ahora vamos a representar gráficamente esto que acabamos de calcular y que, como les decía, debiera estar aquí abajo. Y para eso tenemos que ser más o menos precisos. Tenemos 90 unidades de nitrógeno vamos a poner esto bien, por eso el Jamboard es lindo, pero no debiéramos tener, vamos a tener una representación sin errores de escala, es un poquito más complicado. Entonces vamos a poner esto muy bien, ahora sí, como para tratar de volcar esos 4 datos que tenemos por ahí, estos 4 datos que hay acá, estos 2 y estos 2, a este eje. Entonces, el tratamiento de secano, el testigo, vamos a ponerlo así, el testigo absorbió unas 90 unidades de N, ¿sí? Más o menos por acá. ¡Epa! Vamos a achicarlo. Un poquito gigantes son estos símbolos. Bueno. Va a estar por acá más o menos, ¿sí? Un poquitito. Si alguno sabe, lo quiere achicar, adelante. No sé si permite mucho más chico que eso. Entonces está ahí en 90. El fertilizado, el que agregamos 150 unidades de nitrógeno,
absorbió 160. ¿Sí? Por lo tanto, complicado esto, para 150, nos tenemos que ubicar muy bien, nos tenemos que trasladar por acá y más o menos ubicarnos en el equivalente de 160, ¿sí? En consecuencia, entre estos dos tratamientos, trazamos una línea así. La pendiente de esta línea, ¿qué valor tiene? 0,47. Exactamente, ¿sí? La pendiente de esta línea en secano vale 147. Muy bien. Lo mismo tendríamos que hacer para el tratamiento de riego, en el cual partimos de 75 para el caso del no fertilizado, o sea, fíjense que un poco más abajo, la absorción del tratamiento no fertilizado con riego, pero se llega hasta casi 200 unidades de N para el que está regado y fertilizado, ¿sí? Entonces, si hacemos lo mismo, ¿sí? Y ponemos, vamos a utilizar otro símbolo, así nos ayuda un poquitito, ¿sí? Entonces, si esto ponemos por acá, 75 más o menos por ahí, y después decimos que esto es casi 200, más o menos por aquí, para la misma cantidad de nitrógeno aplicado. Entonces, aquí tendríamos el tratamiento fertilizado. ¿Están de acuerdo? Muy bien, o sea que ahí tenemos la primer pendiente, 0,47, y la segunda, ¿de cuánto es? Esta pendiente, ¿qué valor tiene? 0,77. Muy bien, muchas gracias, José. ¿Ven esto? Ahora sí lo pueden interpretar gráficamente. ¿Lo entienden gráficamente? ¿Mm? Sí. Bueno, muy bien. Sí, perfecto. Bueno, entonces ahora, ya que estamos un poquito más orientados, vamos a hacer lo mismo con la eficiencia fisiológica que está en este cuadrante y que dijimos es cómo se transforma el nitrógeno que ahora ya está absorbido, es lo que cada condición de crecimiento pudo absorber, en rendimiento en grano. Y para hacer también las cosas en escala, empecemos por poner el valor más alto de rendimiento, que además es un número bastante redondito, lo vamos a poner por acá arriba. Es más, para no ocupar tanto lugar, vamos a poner así. Y en lugar de hablar, así también nos vamos acostumbrando a cambiar de unidades, para no usar tantos ceros, vamos a decir que estos son, por un rato al menos, toneladas por hectárea. O si quieren, recuerden que son 6.000 kilos para cuando después hagamos algunas conversiones. Entonces, si esto es así, vamos a ponerlo por aquí en 3. ¿Sí? Y ahora lo que tendrían que hacer ustedes es volcar los valores de rendimiento en grano para cada uno de estos puntos. Imaginen que aquí hay un punto, aquí estaría el valor de 160 del secano fertilizado y por aquí estaría el valor de 190 del riego sin fertilizar. Y a cada uno de esos valores les corresponde un valor de rendimiento, ¿sí? Entonces, si les parece, entonces ya no le puedo cambiar el color, debía haberlo elegido antes. Bueno, adelante. Ahora les toca a ustedes completar esta figura. Vamos, vamos, no se queden. Es fácil. ¿Qué valor tienen que poner? ¿Dónde debiéramos poner el primer triángulo que corresponde al secano, al riego sin fertilizante? Bueno. El riego sin fertilización rindió 3.000 kilos. Fantástico, por acá. Y el secano, o sea que estamos poniendo, ¿qué estamos representando? ¿Qué representan estos dos?
Representé el que está arriba de 90, sería el sin fertilizado en secano, o sea, 3.500. Ujú. Y el otro sería el fertilizado, que está en 160 de nitrógeno absorbido, en 3.400. Pasa que, bueno, la escala está un poco complicada. Esperen porque empecemos por el principio. Volvamos a poner nuestro 3.000, que era nuestra idea, ¿sí? Ahí estarían nuestros 3.000 kilos, ¿sí? Entonces, ahí está, un poquito más chiquitito, fantástico. Entonces, ¿este por dónde va a ir? Empecemos con los de riego, que son los triángulos, ya que tenemos uno por acá. ¿Sí? Para 75, que es este triángulo, por favor, no nos vayamos, porque si no, nos perdemos. Para 75, que es este triángulo, correspondió a un rendimiento de 3.000, ¿sí? O sea que, ¿dónde? Para 75, que es ese triángulo, es sencillo, correspondió a un rendimiento de 3.000. ¿Están de acuerdo? Quizás un poquitito más a la derecha, ahí está, muy bien. O sea que esto ya lo tenemos. Y para esto, 190 correspondió un rendimiento de 6.000. O sea que este segundo triángulo también más o menos lo tenemos por acá. ¿Están de acuerdo con eso? Coinciden más o menos estos dos valores. ¿Tenemos el riego? Sugiero que no movamos tanto los puntos que ya están porque se va a armar un matete. Ahí está. Ahí está, bueno, muy bien. Ahora vayamos con el secano. Pongan esos dos puntos que ya les dejaron disponibles. ¿Cómo hay que ubicarlos? El primero, ¿cuánto corresponde a 90 kilos? A 90 kilos le corresponde 3.500 kilos de grano. O sea que apenitas un poco más alto que esto, porque fíjense que 3, 4.000, 5.000, 3.500 está más o menos por acá. ¿Sí? Ahí está, buenísimo. Es un poquito más abajo. Ahí está, perfecto. Y para 160, ahí está. Muy bien. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí. Bueno, entonces sí, vamos uniendo los que son de una misma familia, así quedarían unidos los correspondientes a la condición de riego y vamos a poner en rojo y así, y así quedarían unidos los correspondientes a la condición de secano. ¿Están de acuerdo? ¿Más o menos? Entonces ahora tendremos que poder calcular, representar de manera numérica, como hicimos con la fracción de recuperación, los valores de eficiencia fisiológica. Y aquí hay algunas aclaraciones que hacer. En primer lugar, si solo nos dicen eficiencia fisiológica, siempre vamos a estar analizando el aprovechamiento para producir grano en función de una cantidad de nitrógeno de una condición dada, lo cual sería como referirnos siempre a la diferencia entre el valor de rendimiento respecto a cero y el valor de nitrógeno absorbido respecto a cero. Otra cosa es si nos preguntan, depende mucho la pregunta que uno le esté haciendo a los datos. Si esa es simplemente la pregunta, bueno, la relación es la que les acabo de describir. Porque no existe una eficiencia fisiológica de cero si hay rendimiento. Si hay algún rendimiento o hay alguna producción de biomasa, es porque el fertilizante, el nitrógeno absorbido, se aprovechó de algún modo para producir biomasa. Ahora bien, otra cosa es que nos pregunten cuál es la eficiencia fisiológica del uso del fertilizante. Eficiencia fisiológica del uso del fertilizante. En ese caso, lo que vamos a estar mirando son estas pendientes. Esta que está aquí, para el caso del regado, y esta que está aquí para el caso del secano. Porque lo que nos interesa es cómo varía la capacidad de producir grano por unidad de nitrógeno absorbido respecto de una situación fertilizada, respecto a la condición de referencia sin fertilizar. Entonces son dos cosas diferentes. Para los tratamientos control, el único cálculo posible es el cociente entre el rendimiento en grano y el nitrógeno absorbido. ¿Sí? Entonces empecemos por calcular
la eficiencia en el uso del nitrógeno, que llamamos fisiológica, la vamos a representar así, de el secano en N0, o sea, del secano control. ¿Cómo sería esa eficiencia entonces? Estamos pensando en este punto, este círculo que está acá. No tiene fertilizante y lo que queremos describir es cómo fue capaz el cultivo de producir granos, estructuras cosechables, en función de una cierta cantidad de nitrógeno absorbido. ¿Sí? O sea, esta variación en función de esta variación. 3.500 dividido 90. Muy bien. 90, ¿sí? Y esto serían, si queremos ser precisos, kilogramos de grano por hectárea, dividido 90 kilos de nitrógeno también por hectárea. Entonces, ya sabemos que el resultado nos va a dar en hectárea desaparecen, que nos va a dar esta eficiencia fisiológica en kilos de grano por kilo de nitrógeno absorbido. ¿Sí? Bueno, ¿y eso cuánto nos da? 38,9. Bueno, muy bien. Entonces, esto nos da 38,9, como les decía, kilos de grano por kilo de N absorbida. ¿Sí? ¿Bien? ¿Entendió? Bien. Bueno, Sí. para no perdernos. Bueno, nos vamos a poner un poquitito por acá abajo porque esto es un poco largo. Bien, y ¿cómo sería la eficiencia en el uso fisiológica, en el uso, si uno simplemente, como les decía, nos preguntan la eficiencia en el uso fisiológica, en el uso del nitrógeno para el secano con 150 unidades de nitrógeno, simplemente deberíamos hacer una cuenta similar, 3.400 dividido 160. Si en cambio nos preguntan cómo es la eficiencia fisiológica en el uso del fertilizante en condición de secano, entonces, ¿qué deberemos hacer? Menos 100 dividido 70. Bueno, entonces aquí tenemos, por un lado, es la misma variación en el eje Y. ¿Cuál es la variación en el eje Y? Que estamos mirando. Piensen que es esta pendiente la que estamos representando, que ya nos da una pista. Es una pendiente levemente negativa, porque lo que nos está, simplemente leyendo la figura, ya nos damos cuenta que agregar fertilizante en la condición de secano no mejora el rendimiento. Seguramente esto no tiene una diferencia significativa, pero si lo tomáramos, simplemente fuese un lote y dijéramos es el valor absoluto, estaríamos diciendo que incluso empeoró la capacidad de producir grano del cultivo. ¿Sí? ¿Cómo estamos representando esta pendiente? Tendrías que hacer 3.400 menos 3.500. Dividido los kilos de nitrógeno. ¿Cuáles? 160 menos 90. Muy bien. Perfecto. Entonces, ¿esto cuánto nos da? Es 100 menos 100, ¿verdad? Dividido 70. Menos 1,42. Muy bien, exacto. Lo mismo. Kilo de grano por kilo de N. Muy bien. Eso sería marginal, digamos, cómo aumenta el rendimiento en función de una unidad más de nitrógeno.
Exactamente, lo que nos está diciendo es que en el caso de agregar fertilizante va a disminuir la eficiencia. La eficiencia fisiológica por agregar fertilizante en esta condición es negativa. La eficiencia fisiológica por agregar fertilizante. Ahora bien, si simplemente la pregunta es, ¿cuál es la eficiencia fisiológica del cultivo fertilizado en condición de secano? Lo que tendríamos que representar es esta pendiente, ¿sí? Y eso es otra cosa, porque es simplemente 3.400 dividido 160. Las eficiencias fisiológicas absolutas no son nunca negativas, ¿sí? Ahora, si la pregunta es, ¿se modifica la eficiencia fisiológica? Esto en definitiva nos muestra una respuesta decreciente, como es de esperar ante el agregado de casi cualquier insumo, ¿verdad? Entonces, acá también la eficiencia fisiológica por agregar fertilizante bajo riego, ya podemos ver que también tiende a disminuir respecto a la eficiencia fisiológica del cultivo control. No obstante, sigue siendo positiva. Agregar fertilizante, si bien no tiene el mismo nivel de capacidad de producir grano por unidad de nitrógeno absorbido, sigue siendo un valor positivo. Acá ya ni siquiera es un valor positivo el agregado de fertilizante. Nos habla de una saturación de respuesta, porque esto, bueno, como les decía, es simplemente por una cuestión de valores de muestreo. Lo que en realidad ocurre, las curvas son curvas que tienden a ser un platón. Entonces, en definitiva, lo que estamos haciendo es calcular la pendiente, la derivada de esto con estos cálculos. Llega un momento en que todas las situaciones van a ser pendientes a estabilizarse y van a dar eficiencias en el uso, fisiológicas en el uso del fertilizante de cero, porque este valor de menos 1.42 en realidad es prácticamente cero. Bueno, muy bien, entonces vamos a sacar esa para que no se haga lío. La pregunta era entonces, ¿cómo serían ahora estos valores para el caso del riego, ¿no? Entonces tenemos una eficiencia en el uso del nitrógeno, fisiológica en el uso del nitrógeno, para el caso de riego en N0, que ¿cuánto será? Tendríamos que seguir el mismo criterio, por lo tanto. Muy bien, ¿y eso cuánto da? 3.000 dividido 75. 40. Muy bien. Y bien, es muy similar a este, lo podemos ver aquí, ¿sí? Sí, está bastante bien en escala nuestra figura porque la primer pendiente es casi idéntica. Al no fertilizar, comparten una eficiencia fisiológica muy similar, ¿sí? Y para la eficiencia en el uso del nitrógeno fisiológica del fertilizante en condición de riego N1, ¿cuánto nos da ahora la relación? Ahora tenemos 6.000 menos 3.000, ¿verdad? Y 190 menos 75. ¿Cuánto da esto? Ya sabemos que tiene que ser algo menor que estas dos, 38,9 y 40, porque lo vemos gráficamente, pero obviamente no nula o negativa como en el caso del secano. 26. Muy bien. Perfecto. Kilogramos de grano por kilogramo de N absorbido. Muy bien. Entonces, hemos representado las eficiencias fisiológicas en el uso del fertilizante en condición control y la modificación a esa eficiencia fisiológica que significa agregar fertilizante en cada una de las condiciones hídricas. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Hasta ahí? Vamos por el rendimiento en grano. Y ahora acá nos falta ubicarnos más o menos en la misma situación por acá. Vamos a mover esto un poquitito para que quede en escala. Es una única dosis. Representábamos, como dijeron, la
eficiencia agronómica lo que representa es los kilos de grano producidos por unidad de fertilizante agregado, ¿sí? Entonces acá vamos a tener algo más parecido a esto, ¿sí? Hay una única dosis y lo que hay que imaginar o representar ahora es que hay un tratamiento control del cual vamos a partir, para el cual el rendimiento en grano en secano fue de 3.500 kilos y en riego fue de 3.000 kilos. Y entonces lo vamos a poner por acá, al de secano y por acá al de riego, al de riego y al de secano. Esas serían las situaciones de referencia. Y ahora debiéramos hacer lo propio con los valores para la dosis de 150 unidades de nitrógeno, ¿sí? Que sería como trasladar este valor hasta acá y trasladar este valor de 3.400 y un poquitito hasta ahí. Exactamente. Muy bien. A ver, hago lo mismo con el triángulo. Y únanlos. Y vamos a tener representada la eficiencia agronómica y, consecuentemente, vamos a poder ver si luego el cálculo numérico nos da algo similar. Muy bien, ahora representen la eficiencia agronómica. La eficiencia agronómica es siempre en el uso del fertilizante. Bueno, fantástico. Con la lapicera, con este. Ahí está, muy bien. Estupendo. Bueno, ahora numéricamente tenemos que poder recrear esto. Veamos si somos capaces. Vamos por la eficiencia en el uso del nitrógeno, pero agronómica, ¿sí? Y es solo del fertilizante, son solo dos pendientes las que tenemos que representar. Entonces hagamos una para el secano. Y después hacemos otra para el riego. ¿Cómo sería la eficiencia en el uso del nitrógeno agronómica para el caso del secano? O sea, esta que tenemos aquí representada. Ya nos podemos dar cuenta que es una pendiente negativa. A mayores valores de nitrógeno hay una leve disminución en el rendimiento en grano. ¿Cómo queda representada? Los escucho. Menos 100 dividido 150. Bueno, pero que el menos 100, ¿de dónde surgió? De 3.400 menos 3.500. O sea, la variación en I es este valor, el más grande, el que tiene la mayor cantidad de nitrógeno, menos el control, ¿sí? 400 menos 3.500 dividido 150 menos 0. Exacto, 150 menos 0 porque tenemos una sola dosis, pero vamos a dejarlo expresado. O sea, dividido 150. ¿Cuánto nos da esto? Sabemos que es un menos. Menos 2/3. 100 dividido 150, o sea, 0,666. ¿Cuánto da esto? En decimal, en valor. 100 dividido 150, 10 dividido 5, 2/3, 0,66, así. Kilogramos de grano por kilo de nitrógeno, el fertilizante, ¿sí? ¿De acuerdo? Y para el de riego, nitrógeno, la eficiencia agronómica en condición de riego. ¿Estás con problemas de conexión, Francisco? ¿Cuánto nos da esto? ¿Qué tenemos que hacer? Sí, parece que sí. No sé si me escuchaban, pero se cayó, me parece.
Bueno. ¿Cómo sería este cálculo entonces? Ese sería 6.000 menos 3.000 dividido 150 menos 0. Muy bien. ¿Y esto cuánto nos da? ¿3.000 dividido 150? 20. 20, muy bien. O sea que se obtienen, en el caso, esto nos está diciendo que en el caso de riego, se obtienen 20 kilos de grano, kilogramos de grano, por kilogramo de nitrógeno agregado como fertilizante. ¿Sí? Y ahí tendríamos todas las, primero la representación gráfica, como nos decía, en primer lugar pedí el problema, ¿sí? Y después veremos si contestamos lo que sigue. Vamos por pasos. Empecemos por poner esto acá como para ubicarnos. Entonces, por un lado, ubicamos todos los resultados en el gráfico. Después, para cada dato, calculamos la fracción de recuperación, la eficiencia fisiológica. Acá pide solo la eficiencia fisiológica, no pide la eficiencia fisiológica de agregado del fertilizante. Por lo tanto, para cada uno de estos valores, ustedes pueden calcular la eficiencia fisiológica simplemente como el rendimiento dividido el nitrógeno absorbido, ¿sí? Sin hacer las diferencias como hicimos acá para el caso de los fertilizados. Lo que hicimos acá es subir un paso adelante e interpretar el porqué de esta variación en capacidad de producir grano por unidad de nitrógeno absorbido cuando se agrega nitrógeno. Y después nos dice que expliquemos a qué atribuimos que la eficiencia agronómica resulte negativa en el tratamiento de secano. Tengamos en cuenta relaciones fuente-destino durante el llenado, porque también hay que recordar que el riego en este experimento se aplica desde septiembre en adelante, o sea, prácticamente desde floración en adelante, cubriendo especialmente el llenado de grano. ¿Qué les parece? Aquí atribuimos la diferencia, que la eficiencia agronómica resulte negativa en el caso de secano. ¿Qué pasó? Que ya también vemos acá, ¿no? Se absorbió nitrógeno, porque el nitrógeno se absorbió, pero no se pudo convertir en grano. Sí, sí. ¿Se escucha? Sí, 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 te escuchamos. No, porque anda colgado de internet, entonces no sé cuándo me estaban escuchando o cuándo no. Puede ser que haya una menor tasa de transpiración y por ende hay menor absorción, digamos, en el caso del secano. ¿Absorción de qué? Del nitrógeno. ¿Absorbió poco nitrógeno el secano? Del nitrógeno. No digo que esté mal lo que está diciendo, pero hay que ordenarlo un poquitito. Acá lo que vemos es que hay una cantidad importante de nitrógeno absorbido. No dije que está mal lo que decís, simplemente ordenémoslo un poco. Porque una tentación es decir, no absorbió nitrógeno. No, vaya, absorbió 160 unidades de nitrógeno. Apenas 30 unidades de nitrógeno menos que el fertilizado. Pero ¿cuándo las habrá absorbido? ¿Cuándo se aplicó el fertilizante? ¿Qué decía el enunciado? ¿Cuándo se aplicó el fertilizante? Se aplicó a la siembra. Se aplicó a la siembra. Y el cultivo tuvo capacidad de absorber nitrógeno. Sin embargo, la diferencia entre estas dos situaciones, además de agregar en cada una de ellas fertilizante o no, la hace el hecho de haber regado o no a partir de septiembre, como dice acá, y hasta madurez fisiológica. O sea, principalmente desde floración en adelante. Por lo tanto, las diferencias de rendimiento entre este y este principalmente, fíjense que acá no hay tanta diferencia, las diferencias de rendimiento parecen estarlas haciendo principalmente ese tratamiento de riego diferencial, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir? El nitrógeno lo absorbió, el nitrógeno agregado a la siembra. ¿Y cómo habrá sido
teóricamente el crecimiento de ese cultivo. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué le habrá pasado cuando uno agrega fertilizante? ¿Qué otra cosa pudo haber pasado? Porque tanta diferencia no hay en los controles, ¿verdad? Acá la diferencia, acá no hay tanta, regar o no regar no hizo gran diferencia, son prácticamente, así es más, tiene un poco más de rendimiento el secano que el fertilizado, ¿no? O sea que, ¿cómo interpretamos estos resultados? ¿Qué habrá pasado cuando regamos fertilizante y no se riega desde floración en adelante? La limitante no es el nitrógeno. ¿Qué fue la limitante? ¿Cuál fue? ¿Mm? ¿Cuál es la limitante en este caso, al pasar en secano de 0 a 150 unidades de nitrógeno agregadas a la siembra? ¿Qué genera ese agregado de nitrógeno? ¿Se acuerdan Y un que aumento de biomasa temprano. Ajá. ¿Cómo imaginan? ¿Qué efectos tiene? Si es que hay una deficiencia, que por lo visto la hay, porque si el agua no es fuertemente limitante, hubiéramos visto esta respuesta. ¿Qué hace el agregado de nitrógeno a la siembra? ¿Cómo imaginamos desde un punto de vista de la determinación fisiológica del rendimiento? ¿Qué podrían decir? ¿Qué habrá hecho el agregado de este nutriente a la siembra en condición de secano? ¿Faltó agua al principio del ciclo? ¿Habrá faltado agua? No creo. Ajá, ¿por Al qué principio del podríamos ciclo. decir que no? Que no. Porque cuando se siembra hay buena humedad en el suelo, si no, uno no No, se tira a sembrar. no, eso no es leer los datos. En función de los datos me están diciendo por qué puedo afirmar que no faltó, en buena parte del ciclo no faltó agua. ¿Con qué elemento de esos datos puedo afirmar eso? No, porque uno no se tira a sembrar. Uno siembra a veces con una lluvia porque tiene agua superficial y después abajo, Dios dirá. Viendo, perdón, Sí. viendo el rendimiento del regado sin fertilizante, que es parecido al de sin regar. Sin embargo, que no haya habido déficit hídrico temprano en el ciclo, me lo dice este dato. ¿Por qué? Porque yo puedo arriesgar, sin temor a equivocarme demasiado, que este cultivo no tuvo una deficiencia hídrica importante en las etapas tempranas del ciclo. No tienen ningún elemento que les permita afirmar sin mucho riesgo de equivocarse que a ese cultivo en las etapas tempranas del ciclo no le faltó mucha agua. Es más, en parte generó luego, aumentó el problema hídrico en la etapa reproductiva, ¿no? A ver. Perdón. A ver si somos capaces de interpretarlo. El hecho de que sin riego haya tenido más rendimiento que con riego sin fertilizar. El hecho que sin riego, están comparando estos dos puntos que prácticamente no difieren entre sí.
¿sí? Estos dos puntos nos dicen que con agua o sin agua, cuando hay un poco el nitrógeno que hay en el suelo, el cultivo rinde lo mismo, ¿sí? Incluso si después agregamos agregamos riego, que es este caso, a este cultivo, ¿qué lo limitó? ¿El agua o el nitrógeno? A este triángulo. El nitrógeno. El nitrógeno, porque si agregó nitrógeno hubiera tenido esto. Por lo tanto, este cultivo está limitado por nitrógeno, ¿sí? Y por lo tanto, podríamos también decir que este cultivo está seriamente limitado. Obviamente tampoco tienen la misma cantidad de nitrógeno inicial, porque esto es un mismo lote en el que estamos haciendo un experimento. Ahora, este cultivo que no regue, ¿difiere mucho de este otro? No, incluso rinde un poquito más. Por lo tanto, entre estos dos cultivos, ni el agua no está provocando una mejora, y a este tampoco podríamos decir que el agua le provocó una penalización importante. Lo que lo está penalizando los dos es la falta de nitrógeno, ¿sí? Ahora bien, si uno agrega nitrógeno, el cultivo en secano, ¿tuvo dificultades para absorberlo? No, pareciera que no. No, porque llega a absorber 160 unidades de nitrógeno. Por lo tanto, puedo decir que, y ese nitrógeno lo apliqué a la siembra, ¿puedo decir que le faltó agua temprano en el ciclo? No, porque si no, no hubiese absorbido tanto nitrógeno. Exactamente, ¿sí? Por eso les decía, la respuesta, o al menos una propuesta al porqué de esto, está en los datos. Veamos un segundo algo que comentamos la clase pasada, ¿sí? Un segundo. A ver si esta máquina decide. Vimos esto la clase pasada, que nos habla de la absorción a lo largo del ciclo. Es maíz, pero no importa. Es válido el comentario también si tenemos un cultivo de trigo, porque fíjense que ya sea maíz, ya sea soja, ya sea la mayoría de los cultivos de grano que uno puede, anuales que uno puede analizar, vería en condiciones bien provistas de agua, vería una dinámica similar. Y es que el nitrógeno se sigue absorbiendo a lo largo del ciclo, etcétera, etcétera, ¿sí? Y no hay, declina un poco hacia el final, ya más o menos un 70-80% puede estar absorbido a floración, habiendo buena provisión de nitrógeno desde temprano en el ciclo. Ahora bien, fíjense, esto sí, ahora ya es un trigo. ¿Qué pasa si hay una deficiencia hídrica? Si hay una deficiencia hídrica hacia el final del ciclo, no vemos la misma dinámica, lo cual no significa que al principio no se tenga un muy buen nivel de absorción si hay agua temprano. Y es lo que estamos viendo un poco acá. Esto no, si hubiera habido mala provisión de agua, este círculo estaría más para acá. No podría haber llegado nunca a absorber 160 unidades de nitrógeno. Por lo tanto, temprano en el ciclo, la disponibilidad hídrica no debe haber sido restrictiva. Y eso, es más, en este cultivo le permitió, con el nitrógeno, además con el nitrógeno agregado del fertilizante, ¿cómo imaginamos que habrá sido el tamaño del canopeo entre estos dos cultivos? ¿Serán similares? ¿En área foliar? ¿Cómo los imaginan? ¿Dónde está este nitrógeno? Tiene casi el doble, 70 unidades más de nitrógeno absorbido. Tiene este caso. ¿Dónde imaginamos que está? En las hojas. En las hojas, por lo tanto, imaginamos que el tamaño de ese canopeo generó un canopeo de similar tamaño. El índice de área foliar de este, ¿imaginamos que fue similar al de este? No, debería ser mayor. Mayor, por supuesto, ¿sí? Porque no, hay un límite para concentrar nitrógeno de más si no hay expansión, ¿no? Eso no va a ocurrir. Si falta agua,
eso restringe la expansión foliar y también restringe la absorción de nitrógeno. El nitrógeno llega hasta las raíces del cultivo por el flujo masal. Si bien después hay un gasto energético para incorporarlo a la planta, es principalmente a través de que haya una transpiración activa, expansión, generación de biomasa de tejidos vegetativos. Bueno, eso lo estamos viendo justamente porque existió esta absorción diferencial de nitrógeno. ¿Y después qué pasó? Más o menos mientras se fue en la etapa de generación del área foliar, que es más o menos hasta en Cañazón y demás, el cultivo no parece haber tenido muchos problemas. ¿Y después? ¿Qué pasa después? ¿Qué le pasó a este cultivo? Que justamente generó un canopeo importante que... Se neció. ¿Por qué? Por estrés hídrico, porque fíjense que si hubiera continuado teniendo buena provisión hídrica, debió haberse ubicado por aquí. Sin embargo, no lo logró. Es más, esa condición de haber generado un canopeo más grande, ¿sí?, que el no fertilizado, en una situación donde hay una sequía terminal, ¿qué pudo haber provocado? Que la planta pierda más agua de la que podía perder, digamos. Exactamente. Sobre todo que a un presupuesto de agua acotado, ¿se acuerdan que hablamos de eso en la clase de agua? Para condiciones de secano, en muchas situaciones de producción, existe un presupuesto de agua acotado, limitado. Y la estrategia importante está en saber distribuir mejor ese recurso hídrico. Estamos viendo un cultivo de trigo, no estoy diciendo que este caso en particular, porque esto es de nuestros ambientes, sea un clima mediterráneo, no, pero en este caso se comportó muy parecido a lo que habíamos visto aquí. Son cultivos que probablemente arrancaron bien hídricamente, para el cual en la condición de crecimiento la disponibilidad de nitrógeno nativa, indígena del suelo, no hubiera favorecido la expansión foliar. Pero si agregamos fertilizante y hay una buena condición hídrica, se va a generar un canopeo importante que va a aumentar el uso del recurso agua, y cuando ese recurso se torna limitante porque deja de llover, hay una superficie transpiratoria mayor que en consecuencia antes instala un estrés hídrico, antes deja al suelo con condiciones de agua limitantes y en consecuencia sin buena disponibilidad para producir para afrontar la etapa reproductiva. En definitiva, tenemos algo parecido a lo que vimos acá. La proporción de agua disponible en el cultivo no regado que se usó en prefloración fue algo excesiva. En lugar de estar aquí, seguramente nos ubicamos por acá o por acá. Y en consecuencia, el agregado del fertilizante en una condición en que va a haber una sequía terminal puede ser contraproducente. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esto? Esta distribución del agua disponible para el cultivo, cómo se distribuye entre pre- y posfloración. ¿Sí? Eso es lo que estaríamos viendo aquí. Por eso les decía, bueno, interpretémoslo como relaciones fuente-destino. Sí, se había generado una fuente importante que contribuyó a aumentar el consumo del agua disponible, pero ante el agotamiento del recurso hídrico y una demanda evaporativa en aumento, no permitió, inicia un estrés hídrico que disminuye el crecimiento y en consecuencia no tiene crecimiento para afrontar, no tiene tasa de crecimiento, fijación de carbono para afrontar el crecimiento de los granos. ¿Sí? María, y esa
esa caída entonces en el rendimiento no se considera, digamos, significativa. No tenemos un dato de estadístico, pero probablemente, en esta región, seguramente esto no debe ser estadísticamente significativo. Lo que nos está diciendo es eso. Que no es que por haber tenido mayor índice de área foliar haya transpirado más y agravado el estrés hídrico. No, lo que pasa es que imagínate que sí agravó el estrés hídrico, porque era un cultivo en el cual vos hubieras tenido esta expectativa de rendimiento para ese tamaño de canopeo. Esta, no esta. ¿Mm? Sí agravó el estrés hídrico. Terminó algo que estaba destinado a estar aquí, como producto del estrés hídrico, tuvo esta penalización. Porque este cultivo, si no hubiera faltado el agua, se supone que hubiera ido por esta curva de respuesta. ¿Sí? Esta es la penalización que recibió por haber generado un tamaño de canopeo que provocó un consumo de agua de reserva del suelo anticipado y dejó sin agua a la formación del grano. Entonces, esto que debió estar acá terminó estando al mismo nivel. El nitrógeno no se aprovechó. Que este tipo de... ¿cómo imaginamos que? Bueno, ahora lo podemos calcular para ver si es así. Planteemos una hipótesis y después vemos si se corrobora, si es que tenemos los datos. ¿Cómo imaginamos que, en dónde, qué, no beneficio, porque la penalización del rendimiento está, pero puede haber algo en el cual este cultivo sea un poco mejor que este? ¿Alguna característica del cultivo en el cual supere a este, que no es en el rendimiento? ¿Porcentaje de raíces? ¿Biomasa? ¿Vamos a cosechar raíces? No. Entonces, ¿qué aspecto de la producción que nos interesa, porque nos interesa como factor que sí, que cosechamos, este cultivo puede haber tenido, no que vaya a alcanzar para compensar la pérdida, la no mejora de rendimiento que esperábamos de por fertilización, pero tener algún beneficio. No digo que ocurra, pero... ¿Más proteína? Más proteínas, ¿sí? Porque normalmente esto que vemos acá es lo que se suele describir como enificación. El nitrógeno está, pero si no se forma un continente que genere una demanda de ese nitrógeno, que es la parte reproductiva, una buena parte va a quedar en el follaje, por más que logremos ubicar algo más de nitrógeno en los granos de manera porcentual y mejorar el porcentaje de proteína, hay un límite genético para eso. Por lo que imaginamos que vamos a tener un índice de cosecha más porcentaje de proteína, aunque no necesariamente un mejor índice de cosecha, porque se sacrificó el rendimiento que se podía llegar a haber alcanzado. Bueno, entonces, si esto es así, o si imaginamos que es así, continuemos con la otra parte del problema para ver qué es lo que ocurrió. Dice, si el índice de cosecha de nitrógeno fue de 0,75 en el tratamiento regado y fertilizado y de 0,60, lamentablemente no lo tenemos, al no regado y fertilizado, sí, así es el no regado y fertilizado, dice, calcule para ambos el porcentaje de proteína en grano. Y si considerando que la equivalencia es de 5,75, ¿sí? O sea, este triángulo tiene un índice de cosecha de 0,75 y este círculo de nitrógeno, y este círculo tiene un índice de cosecha de nitrógeno de 0,60. ¿Cómo calculamos el porcentaje de proteína? Rendimiento por índice de cosecha. Bueno. Y ahí nos va a dar el nitrógeno en el grano. Muy bien. Y eso lo pasamos a proteína con el 5,25. Muy bien, entonces, lo primero que vamos a hacer, según dijeron, era calcular el nitrógeno en grano, ¿no? Claro. Muy bien, y entonces dijimos que para calcular el nitrógeno en grano, tenemos que hacer el nitrógeno absorbido, ¿sí? El N absorbido, por el índice de cosecha de nitrógeno. ¿Sí? ¿Eso fue lo que propusieron?
Y después vamos a transformar el nitrógeno en grano en proteína con el factor de conversión, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Sí, perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, para el primero de ellos, que es el riego, en la condición de riego en N1. En N1. ¿Cuánto da esto? Riego N1 es 190 kilos de nitrógeno por hectárea. Nitrógeno absorbidos por un índice de cosecha de nitrógeno que dijo que es de 0,75, ¿no? ¿Y esto cuánto nos da? ¿Cuánto da eso? $142,5. Muy bien. Perdón. 140 y entonces. 142,5. Muy bien. 142,5. Fantástico. Y después, como riego nitrógeno N1, N grano, estábamos diciendo que este grano es esto, y ahora para este mismo significa un porcentaje de proteína de ¿cuánto? ¿Cómo calculamos el porcentaje de proteína? ¿Mm? 142,5 por el factor de conversión Por el dividido el factor rendimiento. de conversión, lo único que tenemos que hacer ahora es transformar este nitrógeno en grano en porcentaje de proteína. Y sabemos que por cada unidad de nitrógeno se forman 5,75 unidades de proteína, porque la proteína tiene otras cosas que no son nitrógeno. Por lo tanto, es obvio que por una unidad de nitrógeno se va a generar más peso de proteína. En consecuencia, tengo que multiplicar es decir, los kilos de proteína en grano, ¿cómo saldrían? ¿Estoy de Sí, acuerdo? multiplicándonos. Bueno, muy bien. Sí, 142,5 por 5,75. ¿Eso cuánto nos da? Estos son los kilos de proteína. Vamos a hacerlo por partes, así no nos confundimos. Proteína como kilogramos, ¿verdad? Todavía estamos sin pasarlo. Kilogramos. Por hectárea. ¿Cuánto nos da esto? Se movió un poquito. 819,4. Muy bien, 819,4 kilos de proteína por hectárea que cosechamos. Y para convertirlo en un porcentaje, ahora sí, porcentaje de proteína. Igual. ¿Dividimos por el rendimiento? Muy bien. Entonces es 819,4, si lo queremos poner como porcentaje es por 100, ¿no? Dividido, estamos haciendo el regado con N1, que rindió 6.000 kilos. O sea que esto nos da 13,7%. muy bien. Perfecto. Bueno, entonces ahí tenemos el caso del regado con nitrógeno. Y ahora tenemos que compararlo con el secano con fertilizante, que es este de acá. Y directamente podemos poner todos los valores como para
secano N1, ¿a qué sería igual? 160 kilos de N absorbido por, nos dice que el índice de cosecha de nitrógeno es 0.60, ¿verdad? Y a su vez ese valor, la conversión de proteína es la misma, era 5,75, ¿sí? Y a todo esto se supone que lo vamos a multiplicar por 100 para llevarlo a porcentaje y luego lo vamos a dividir por el rendimiento que fue de 3.400. Como para entender, separarlo a los fines de que quede claro que estamos haciendo lo mismo que arriba, ¿no? ¿Y esto cuánto nos da? 160 por 0,6 por 5,75 por 100 y dividido 3.400. 16,2 puede ser. Bueno, si ustedes dicen, ¿están los demás de acuerdo? Yo no lo hice. Sí, yo lo hice. Muy bien. Sí, da lo mismo. Bueno. Entonces, ¿aceptamos o rechazamos la hipótesis de cómo habíamos interpretado lo que le había pasado a este dato? Y dijimos que el efecto de la falta de agua, de haber la fertilización favorecido un consumo excesivo de agua en prefloración, que al no ser acompañado de buena disponibilidad hídrica en posfloración, penalizó el rendimiento, es decir, no mejoró respecto al testigo y obviamente no permitió alcanzar el rendimiento que hubiera sido deseable para el nivel de nitrógeno absorbido, fue levemente compensada por una mejora en el porcentaje de proteína, ¿sí? Porque todo ese nitrógeno absorbido, al no haber una demanda por destinos importante, porque se sacrificó la producción de granos, lo que sí permitió fue mejorar dentro de las limitaciones genéticas de la especie y la variedad, mejorar el porcentaje de proteína de esos granos. ¿Están de acuerdo con esa lectura? ¿Sí o no? ¿O tienen alguna otra? Se nos escapa algo. Por eso justamente el problema lo lleva, ¿no? A que vean eso, que ese nitrógeno absorbido, que representó un crecimiento vegetativo probablemente lujurioso para la condición hídrica que luego tenía que sobrellevar, fue acompañado por una mejora en el porcentaje de proteína respecto, por ejemplo, de un tratamiento como el regado al que no le faltó agua. Acá, en cambio, el nitrógeno absorbido, que fue incluso un poco superior, 120 unidades de nitrógeno, se diluyó en un rendimiento mayor, generando un porcentaje de proteína algo inferior. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí, perfecto. Bueno, muy bien. ¿Estamos felices entonces con este problema? ¿Con todo lo que hemos hecho? ¿Podemos pasar a otro? Lo que podemos hacer es interrumpir la grabación para que queden los problemas cada uno separado. ¿Les parece bien?